Bueno, hola chicos, ¿ahora sí ya se escucha? Sí. Muy bien. Hola chicos, vamos a comenzar. No estaba bien el audio antes, pero vamos a comenzar con nuestra clase de Biblia. Hemos estado trabajando los versículos de la obediencia y la historia que les traigo hoy también trata sobre la obediencia. La semana antepasada trabajamos con la historia del hombre necio y el hombre sabio. Y trabajamos con la historia de la obediencia y vimos 2 versículos sobre la obediencia. Los vamos a recordar. Esta semana no vamos a aprender otro versículo, ya que la semana pasada aprendimos 2 versículos. Recuerden que los versículos siempre los tienen que tener anotados en su cuaderno. Les voy a compartir. ¿Sí? Dígame, Estefan. O Gabriela, dígame. ¿No? Ahí ustedes están terminando de copiar. Este era uno de los versículos que estábamos viendo, era Proverbios 10:8. El sabio, este es de la historia del hombre sabio y el hombre necio. Y aquí nos decía este versículo: el de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Entonces teníamos este versículo de acá, Proverbios 10:8, que es el versículo que estábamos aplicando a la historia del hombre necio y el hombre sabio. Si tienen su Biblia por ahí, lo pueden buscar, ponerle una ceñita, un papelito, para irnos aprendiendo los versículos. A ver, ¿alguien se recuerda del primer versículo que vimos, mis amores? 9:23. Muy bien, 9:23. Es San Mateo 14:22. Vamos a verlo acá. El primer versículo era Marcos 9:23. San Marcos. Y decíamos, este versículo hablábamos que si se puede creer, pues todo lo es posible. Y con este trabajamos la historia de cuando Jesús llamó a Simón, que después lo llamó Pedro, ¿verdad? Trabajamos esta historia. San Marcos 9:23. Fue el primer versículo que aprendimos con la historia de Pedro. Cuando Pedro caminó en el agua, ¿verdad? Él pudo realizar lo que Jesús había hecho, pues Pedro estaba caminando sobre el agua como Jesús estaba caminando, porque él creyó poder hacerlo, pero cuando desconfió, miró a su alrededor, pues él empezó a hundirse. Y este fue el versículo que aplicamos a esta historia. Luego vimos sobre la obediencia, ¿verdad? Sobre la obediencia y en este está el versículo de Efesios 6:1. Hijos, obedezcan en el Señor a su Padre, porque esto es justo. Esto lo vimos en el tiempo del Día del Padre, ¿se recuerdan? Antes del Día del Padre. Sí. Este versículo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser obedientes. Trabajamos Efesios 6:1. Ese fue el segundo, ¿va, Miss? Sí, este fue el segundo. Estos versículos es mejor que los anoten en su cuaderno porque al final de la unidad de Biblia vamos a trabajar una bonita actividad con estos versículos. Entonces siempre anoten la cita que miramos en el día para que ustedes vayan viendo y vayan buscando la cita en su Biblia para poder copiar el versículo en el cuaderno. Cada Biblia tiene diferente versión, entonces si no dice exactamente las mismas palabras que están en la pantalla y su Biblia dice algo diferente, dice cosas diferentes, pero tiene el mismo significado, entonces no hay problema. Luego tuvimos el primer versículo sobre la obediencia, Proverbios 15:20. En obediencia trabajamos 2 versículos, ¿el por qué? Porque íbamos a ver 2 diferentes historias aplicando el valor de la obediencia. Y aquí hablábamos sobre el hijo sabio. Y dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio
menosprecia a su madre. Y este era el versículo de Proverbios 15:20. Es donde se encuentra este versículo, Proverbios 15:20. Entonces, esto fue lo que nosotros trabajamos durante estos días y con este trabajamos la historia del hombre necio y el hombre sabio. Y el segundo versículo en donde vamos a aplicar ahora esta historia que vamos a trabajar, el hombre sabio, el hombre de corazón sabio acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Este versículo se aplica a la historia que vamos a ver hoy. Proverbios 10:8 es la cita que vamos a aplicar. Y la historia que vamos a ver hoy es sobre Jonás. ¿Quién ha oído sobre Jonás? Yo. Muy bien, Entonces hemos oído sobre Jonás. Él fue un hombre que fue amado por Dios. Dios le dio una orden a Jonás. Algo que él tenía que hacer. Algo que solo Jonás lo iba a poder hacer porque Dios estaba mandándolo a él. No le dijo a otra persona, Dios eligió a Jonás. Pero ¿será que Jonás le obedeció a la primera? Sí. No, ¿verdad? Jonás dijo, no, yo no quiero ir ahí donde me está mandando, yo no quiero hacer lo que Dios está diciendo. Yo voy a huir de Dios y me voy a esconder y no voy a hacer lo que Él me está diciendo. ¿Será que uno se puede esconder de Dios? No. Siempre nos está mirando. Porque Dios siempre nos está mirando, excelente. Entonces, Dios lo miraba lo que estaba haciendo, miraba lo que estaba pensando Jonás. Él sabía lo que Jonás estaba pensando en ese momento. Él piensa que al irse muy lejos, Dios ya no lo va a encontrar, ¿verdad? Ya no lo va a poder ver, pero sabemos que Dios es un Dios todopoderoso y omnipresente. Significa que puede estar en muchos lugares. Y no importara a qué lugar fuese Jonás, siempre Dios iba a estar viendo, ¿verdad? Y esto era algo que no había entendido Jonás. Y él decidió irse. ¿Cómo se fue Jonás? ¿En qué se fue? En un barco. A Tarsis. Muy bien, excelente. Se subió a un barco, pero donde iba en camino, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una gran tormenta y comenzó a moverse el barco. Él cayó. Muy bien, hubo una gran tormenta. Y los que iban en el barco o en el bote cuentan la historia de que ellos le echaban la culpa a Jonás, ¿verdad? Que la tormenta empezó porque Jonás iba a bordo y querían que Jonás se bajara del barco. ¿Qué pasó cuando Jonás se baja del barco? ¿Qué le pasó a Jonás? Se cayó. El gran pez. Se lo comió. Se lo comió muy bien. Cuenta la historia que era un gran pez. Algunas Biblias dicen ballena, otras Biblias dicen un gran pez. Un gran pez se comió a Jonás, ¿verdad? Pero sabemos que estos peces, pues estos grandes peces tardan tiempo en digerir. Entonces, él adentro de la ballena o del gran pez, él empieza a hablar con el Señor. ¿Y cómo hablamos nosotros con Dios? ¿Cómo nos podemos comunicar con Él? Orando. Muy Orando, bien, leyendo excelente. la Biblia. Muy bien, excelente. Entonces Jonás, para poderse comunicar con Dios, viene y empieza a orar dentro de la ballena pidiendo perdón por lo que había hecho y que iba a realizar la tarea que Dios le había dejado a Jonás. Y la tarea era, ¿quién sabe qué era la tarea? ¿Qué tenía que hacer Jonás? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Predicar. Muy bien, tenía Ir que a predicar. Nínive. Muy bien, tenía que ir a predicar a Nínive. Muy bien, excelente. Pero Nínive era una ciudad donde había mucha gente que Era mala. muy bien, había mucha gente mala. En esta ciudad había mucha gente mala, entonces Dios quería que Jonás fuese a predicar y hablara de la palabra de Dios para que esta gente dejara de ser mala. Entonces lo mandó a predicar, pero él no quería ir a esa ciudad porque
era muy mala, pero sabemos que todas las personas tienen que saber de la palabra de Dios, tienen que conocer a Dios, ya que Dios es nuestro creador, ¿verdad? Y gracias a Él estamos acá. Todas las personas tenemos un propósito. Y el propósito de Jonás era servir en ese momento. Era poder ayudar a que la palabra de Dios llegara a los corazones de las personas que habitaban en Nínive. Entonces, después de todo esto, Jonás ya aceptó y fue pues a Nínive a predicar la palabra. Entonces, esto es lo que nos deja una enseñanza de que nosotros tenemos que ser obedientes y tener un corazón obediente, ¿verdad? Sabemos que algunas cosas le tenemos que decir no, porque no siempre vamos a ser obedientes en todo. Hay cosas como realizar una acción mala. Supónganse que un compañero, un amiguito les dice que ustedes se escondan o agarren algo que no es suyo, hagan una acción mala. ¿Será que nosotros ahí tenemos que ser obedientes? No hay que ser obedientes. Ahí no tenemos que ser obedientes. Tenemos que aprender en qué lugares nosotros tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes con las personas que nos aman, que nos cuidan, que miran por nosotros. Un amigo no siempre está a la par de uno. Es muy difícil a veces conseguir amigos que estén a la par de uno, pero hay amigos de buen corazón que sí están a la par de uno. ¿Sí, Gabriela? Fíjese que mi papá me explicó cuando era chiquita, me dijo, cuando en todo momento tú vas a obedecer en cosas buenas y otras personas te van a decir cosas malas. Y tú tienes que obedecer a las cosas buenas, ¿sí? Muy bien, por eso nos enseñan qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer las cosas buenas, como dice ahí Gabriel. Obedecer a cosas buenas. También sabemos que hay amigos que nos quieren ver el mal, ¿verdad? Nos quieren ver que nosotros seamos desobedientes. Por ejemplo, su papi le puede decir, ay, no salgas a la calle porque pues ahorita en este tiempo, ¿verdad? Les ponen prohibición, pero viene un amigo y les dice, ay, tú no hagas caso, salgamos a la calle, vamos. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso ahí? ¿A nuestros padres o a nuestros amigos? A nuestros padres. A nuestros padres. Muy bien, a nuestros padres, porque ellos son los que nos quieren ver el bien. Ellos son los que nos cuidan, que nos quieren, que nos aman, nos protegen. El amigo después cuando nosotros estemos enfermos no va a ir a cuidarnos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber a quién hacerle caso, a quién obedecer. Y siempre es importante comunicarnos con Dios para que nos dé sabiduría para saber cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas que no debemos de realizar. Terminando esto y ya contando un poquito la historia, ya vi que la mayoría se sabe esta historia es muy bonita, la verdad. Vamos a ver un video donde nos cantan la historia. Es una canción donde nos van relatando la historia. Entonces voy a pasar ahora, yo creo que a todos copiaron el versículo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Voy a pasar ahora, mis amores, a la canción de Jonás. Muy bien, aquí tenemos ya la canción de Jonás. Ustedes me dicen si ya se mira. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y se escucha? ¡Hola, niños! Sí. Muy bien. Cuéntanos la historia de Jonás. Sí, la historia de Jonás. ¡Claro que sí! Pongan mucha atención. Escuchen. Voy a contar una historia. Pongan mucha atención. A Jonás esto sucedió. Se le pidió predicar la palabra de Dios y él prefirió escapar. Halló una nave muy grande que salía para Tarsis,
pagó y al barco subió. Pensó que así podía él escapar de la presencia de Dios. Mas Jehová levantó un gran viento en el mar y hubo una tempestad. Los marineros clamaban, cada uno a su Dios. Sentían miedo y temor, todos atemorizados. Echaron la suerte cayó en Jonás. Tomaron pues a Jonás y lo arrojaron al fondo del mar. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó. Sí, se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó. Sí, se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez y en su angustia clamó. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, cumpliré lo que prometí. Al ver Jehová que Jonás arrepentido clamaba, le dio otra oportunidad, con su poder ordenó, y el gran pez... Niños, ¿y qué creen que pasó? Pues el gran pez lo vomitó. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó. Sí, se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó. Sí, se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó. Sí, se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino, sí, se lo la palabra de Dios. Y díganme ustedes, ¿qué sucedió? ¡Se lo tragó! Muy bien. Y así Jonás a Nínive. Nínive fue la ciudad a la cual Dios envió a Jonás a predicar las buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios. Muy bien, mis amores. Aquí vimos en canción la historia de Jonás. Vimos qué fue lo que le sucedió por no haber obedecido la palabra de Dios. Y para poder poner en práctica lo que vimos ahorita y lo que hablamos sobre la historia antes de ver este video, tienen una hoja de trabajo en su plataforma que coloqué el día de ayer y les va a aparecer el día de hoy. Pero antes de que la miren ahí en plataforma, pues se las voy a enseñar por acá y les voy a explicar qué es lo que van a realizar en su hoja de trabajo. Entonces voy a tener por aquí la hoja de trabajo. Me avisan cuando ya aparezca. ¿Ya la miran? No. Ya, Miss, ya. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, esto lo pueden realizar en su cuaderno o bien en la hoja y pegar la hoja en su cuaderno. Tienen la hoja número 4 porque vamos por la semana 4 de Biblia, 4 semanas trabajadas de Biblia. Y en la hoja número 4 tienen que responder algunas preguntas que tienen acá. Son 5 preguntas. Y luego buscar las palabras que colocaron en las preguntas, porque es con una palabra que se contesta. La van a buscar en la sopa de letras que tienen abajo. Está cortita la hoja
Solo son dos incisos, la sopa de letras y las preguntas. Y entonces dice, ¿cómo se llama el personaje de la historia? ¿Cómo se llama el personaje de la historia? Jonás. Jonás. Entonces es lo que van a contestar acá. Muy bien, gracias. Y luego ustedes se van a ir a buscar acá en la sopa de letras donde encuentran la palabra o el nombre Jonás. Luego, ¿quién le pidió algo a Jonás? ¿Quién fue el que le pidió algo a Jonás? Dios. Muy bien, Dios. Entonces ustedes colocan Dios y se van a buscar en su sopa de letras Dios. Le dice, ¿qué animal se comió a Jonás? Un pez. Un pez. Muy bien, un pez. Entonces ustedes colocan acá la palabra pez y se van a buscar la palabra pez aquí en su sopa de letras. Y tenemos, ¿qué hizo Jonás para salir del pez? Recuerden que lo que es pez pueden buscar la palabra ballena o pez. Las dos palabras aparecen en la sopa de letras. Entonces, si ustedes colocan ballena en esta pregunta está bien y si colocan pez está bien. Ahora, ¿qué hizo Jonás para salir del pez? ¿Qué fue lo que hizo? Oró. Oró, muy bien. Muy bien, oró. Entonces colocan la palabra oró, igualmente la buscan en la sopa de letras. Y por último, ¿a qué ciudad debía ir Jonás? Nínive. Muy bien, a Nínive, Esther. Entonces colocan Nínive y buscan la palabra Nínive en la sopa de letras y la subrayan o la pintan. Mejor si pintan de diferente color su palabra para que se mire, ¿verdad? Entonces, esas son las palabras que ustedes tienen que buscar aquí, mis amores, en la sopa de letras. Recuerden que tenemos que buscar de arriba a abajo, de un lado al otro, horizontalmente, derecha a izquierda, para poder encontrar las palabras. Pero podrían ser que estén así. Miren, aquí está la palabra Jonás. ¿Ok? Aquí tenemos la primera palabra. Y la que dijo Esther ahorita de último está horizontal, Nínive. Entonces ustedes ahí tienen que buscar las palabras en la sopa de letras. Si alguna palabra no la encontraran, podría ser que no encuentren pez y encuentran ballena, pues está bien. Entonces cualquiera de esas dos. Y por último tienen un pequeño dibujo. Si quieren lo colorean, lo recortan, lo pegan en su cuaderno, como ustedes deseen. Y esta va a ser la actividad que van a trabajar en Biblia para esta semana. Esta hoja la pueden entregar hasta finales de la semana o hoy mismo o mañana, como ustedes quieran. Ya la actividad está en la plataforma, pero el viernes es el último día para poder entregar la hoja de trabajo. ¿Hay alguna duda con la hoja de trabajo, mis amores? No, Luis, como... ¿Samantha? Perdón. En las tareas, por ejemplo, hoy nos dejó tarea matemática y de Biblia, entonces el viernes es el último día para entregar. Sí, si no las entregan día a día, tal y como está en el cronograma, la entregan hasta el día viernes. Porque yo hasta el viernes pongo en la plataforma tiempo para entregar. Pero si las entregan día a día, ustedes las van haciendo. Supónganse hoy les tocó mate y Biblia y hacen esas dos tareas y las entregan, no hay ningún problema. Así van avanzando en las entregas. Gracias. Muy bien. Bueno, mis amores, con eso terminamos. Buscarlos se me cuesta un complica. poquito más. Entonces, envíenme un correo ahí solicitando, solo pongas el nombre de la nena y así yo voy a saber y yo le voy a enviar la información de Biblia. Así solo para que usted pueda vaya, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, mis amores, Adiós. con eso terminamos, chicos. Que tengan una linda tarde. Nos miramos mañana, primero Dios, en la clase de comunicación y lenguaje para los de cuarto. Adiós, Esther, linda. Te miro hasta el otro lunes. Adiós. Adiós.
Feliz tarde. Adiós. Feliz tarde.